El universo de Mario Bros. Es uno bastante icónico y lleno de personajes legendarios. Sin lugar a dudas, uno de los más famosos es la princesa Peach. A pesar de su popularidad, la icónica princesa solo contaba con un spin-off a su nombre. Ahora, la querida heroína de Nintendo deja su tradicional rol como damisela en apuros para ser la protagonista de un nuevo juego. ¿Vale la pena jugar Princess Peach Showtime? Tercera llamada, comenzamos. Un día normal en el reino champiñón. Un Toad intercepta a la princesa para mostrarle un teatro con muchas obras interesantes. Peach, entusiasmada con la propuesta, decide ir a ver las puestas en escena que se presentan. Una vez que tienen sus boletos, el lugar es atacado por una misteriosa bruja conocida como Madame Grape, quien convierte todas las obras de teatro en dramas y hace desaparecer a todo el reparto de cada una de las obras. Dentro de toda esta conmoción, Peach conoce a Stella, un listón con poderes mágicos que accede a trabajar con ella para arreglar toda la maldad que dejó Madame Grape en el teatro. A lo largo de esta aventura, ambas tendrán que resolver todos los problemas de las diferentes obras presentes dentro del teatro. Esto va desde aventuras de ninjas, historias de detective, patinaje, musicales y mucho más. ¿Podrá este dúo solucionar la crisis? A pesar de ser una historia completamente nueva con personajes nunca antes vistos fuera de Peach y los Toads, la trama cae en la misma simplicidad que la mayoría de los juegos de Super Mario Bros. El objetivo es claro desde el principio, el villano es obvio y no hay giros inesperados. En ese sentido, vale la pena mencionar que es un título dirigido a una audiencia juvenil, por lo cual la simplicidad era algo esperado. En sus lugares. Princess Peach Showtime nos trae un tipo de jugabilidad muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados la franquicia. En este juego, el teatro está dividido en diferentes pisos con sus respectivos niveles. Cada uno de ellos funciona con una respectiva parte dentro de su obra de teatro, dividido por atuendos, y dependiendo de la temática de nivel, la jugabilidad puede variar bastante. Dentro de los niveles todo comienza igual. Peach llega al mundo y comienza a explorar un poco el área. Eventualmente ella encontrará la transformación del nivel y podrá utilizarla para avanzar dentro del mismo. La jugabilidad entre los atuendos varía mucho, y definitivamente es uno de los puntos fuertes del juego. Peach espadachina está enfocada en combate y deberás derrotar a hordas de enemigos en un castillo medieval. Peach ninja tendrá que recorrer de manera sigilosa a un dojo que fue invadido por enemigos. Peach detective tendrá que resolver misterios mediante su intuición al estilo Sherlock Holmes, donde respuestas incorrectas le harán daño y mucho más. Cada uno de los disfraces se siente como su propio juego dentro del título, y esto es algo memorable. Las temáticas entre cada nivel están enfocadas en los atuendos, y cada uno de ellos cuenta con coleccionables que, si bien en su mayoría son cosméticos, esto forma parte del encanto del título. Entre los coleccionables que podrás encontrar se encuentran atuendos adicionales para Peach y paleta de colores alternas para Stella. Si bien la mayoría son una variación mínima en la paleta de colores tradicionales a la princesa, hay algunos bastante llamativos. Completar los niveles al 100% requerirá de una buena exploración, ya que probablemente no los encontrarás todos en la primera vuelta. Esto a su vez le da un buen nivel de jugabilidad si es que quieres obtenerlos todos. En general, la jugabilidad es divertida y la variedad entre niveles ayuda a destacar la experiencia. Dificultad familiar. Para aquellos que buscan un reto, Princess Peach Showtime no ofrece uno como tal. Si bien encontrar todos los coleccionables tiene algo de dificultad, la realidad es que cualquier jugador experimentado lo podrá resolver sin muchos problemas después de un par de vueltas. Este título está diseñado con la audiencia más pequeña en mente, e incluso ofrece herramientas como el amuleto corazón para aquellos jugadores que posiblemente estén jugando su primer videojuego. En general, la jugabilidad es simple, divertida, y salvo un par de ocasiones como los coleccionables o los retos después de pasar el piso, la realidad es que no hay mucho obstáculo aquí. Podríamos decir que el juego está centrado en atraer a las niñas por sus diversas mecánicas, jugabilidad y por la protagonista. Esto no es decir que es solo para niñas, ya que los niños y padres también se pueden divertir con el juego, pero esta es la audiencia principal de Princess Peach Showtime. Su dificultad como tal podría alejar a los que buscan un reto, ya que si lo comparamos con otros juegos disponibles en Nintendo Switch como Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World o Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach Showtime es más sencillo y no cuenta con estos retos adicionales de los demás. Si bien esto podría alejar al gamer de hueso colorado, este título ofrece una oportunidad única de establecer un lazo con tus más pequeños, ya que los adultos solo tendrán que brincar a la acción en ciertas ocasiones. Presentación linda, rendimiento flojo. Princess Peach Showtime es un juego con visuales encantadores, desde los personajes nuevos hasta los escenarios de teatro y transformaciones de Peach. El título tiene mucho encanto, las animaciones de nuestra protagonista también ayudan mucho en este rubro. Todo esto complementado con una banda sonora divertida que, si bien está centrada en un tema con variaciones, da como resultado una experiencia audiovisual llamativa para los jugadores de la consola híbrida de Nintendo. En donde esta propuesta no brilla tanto es en su rendimiento. A nuestro parecer, a pesar de tener visuales bonitos, este no debería de ser un juego bastante exigente con la consola. La
Lamentablemente existe un bajón de cuadros por segundo que puede llegar a romper la inmersión. Si bien esto no sucede todo el tiempo, lo encontrarás con suficiente frecuencia como para sentir lo molesto que puede llegar a ser. Si bien esto no afecta mucho a nuestra protagonista, ciertos tipos de enemigos sí son afectados por esto. En el caso de los bugs, no sufrimos uno durante nuestra partida, lo cual indica que el juego está bien optimizado en ese sentido. A pesar de ser una molestia menor, los bajones de cuadros por segundo en un juego que aparentemente no le debería exigir mucho a la consola es algo que nos deja perplejos. Prácticamente todos los títulos de la franquicia de Super Mario Bros. Corren bastante bien en Nintendo Switch, a pesar de las limitaciones de la consola, y quizá aquí faltó un poco de tiempo para darle esa famosa pulida a la cual Nintendo nos tiene acostumbrados. La calificación es de 8.0. Princess Peach Showtime es un buen spin-off dentro del universo de Super Mario Bros. Su jugabilidad es única, y su presentación es bastante encantadora para todas las audiencias, a pesar de estar enfocado principalmente en el público femenino. Los problemas del juego surgen con el rendimiento que rompe la inmersión, en especial cuando tomas en cuenta el tipo de juego que es. Esta producción es muy fácil, incluso cuando la comparas con otros juegos de Nintendo que tienen en mente a toda la familia, pero esto puede funcionar bien o mal dependiendo a quién le preguntes. Si estás en busca de una experiencia más relajante o quieres introducir a tus pequeños al mundo de los videojuegos, Princess Peach Showtime es una opción bastante encantadora.